Vencer. Víctimas militares en el Pacífico. Han pasado más de 5 décadas en las que Colombia experimentó una espiral de violencia sin precedentes. Por ello, es un derecho de todos conocer la verdad para no repetir hechos de injusticia, además de visibilizar y honrar a las víctimas de la Armada de Colombia, que con su mística ofrendaron su existencia para allanar el camino hacia la paz. Esta es la historia de quienes superaron hechos victimizantes durante el conflicto armado en el litoral pacífico colombiano, en medio de tesoros naturales que son custodiados por la Armada de Colombia. Sin embargo, esta región, que cuenta con uno de los más importantes puertos comerciales del país, Buenaventura, experimentó entre los años de 1990 a 2014 una historia de dolor al transformarse de paraíso natural en zona de retaguardia de grupos ilegales, afectando la vida y el bienestar de la población del litoral pacífico. En ese entonces, la dinámica del conflicto se había intensificado, teniendo en cuenta el propósito de las extintas FARC de ejecutar su plan estratégico. ¿Por qué son o por qué se consideran que son graves violaciones a los derechos humanos? Porque van a afectar a la integridad de una persona y también a una sociedad. Es importante mencionar que los derechos humanos siempre van a estar presentes en la vida de las personas y en la vida de una sociedad. Entonces, todo hecho que vulnere a la persona y que vulnere a esa sociedad, bien sea que se presente en un contexto de guerra, en un contexto de paz, en un contexto de manifestaciones, ese hecho, si genera un daño, va a ser una grave violación a los derechos humanos. Ya en temas más especializados o más concretos, podemos hablar del VIH, en donde ya es un tema muy especializado porque solamente se aplica en temas de contexto de guerra, en conflictos armados. Y no todo en la guerra está permitido. Hay cosas que están prohibidas, hay cosas que están limitadas y encaminado todo a la utilización de métodos y medios para hacer la guerra. Es por eso que cuando se usan elementos o métodos o medios que están prohibidos y limitados, pues eso me va a generar una afectación al VIH o una infracción al VIH. Jurado, las voces del dolor. La tranquilidad del Pacífico fue interrumpida a medianoche del 12 de diciembre de 1999 por cerca de 600 guerrilleros del bloque José María Córdoba de las FARC, quienes se tomaron el casco urbano del municipio de Jurado usando armas no convencionales y de largo alcance. Digamos que era un puesto de control, a lo que le llamaba un puesto avanzado de combate. Era pues, un puesto en zona roja. Nosotros estábamos completamente rodeados por 3 ríos y el mar. Era el río Jurador, río Antadó y el río Atrato, y pues al frente del mar Pacífico. Sí, haz de cuenta un barrio, sí, con sus 3 avenidas y la principal. Sé que como se les incautaba tanta mercancía, digamos que lo que ellos necesitaban era quitar el puesto de ahí como tal, entonces por eso fue la toma. Los 600 subversivos, con el objetivo de atacar el puesto de mando de la Armada de Colombia y una estación de policía ubicados en la población, iniciaron una ardua y desigual confrontación que destaca el heroísmo de 2 oficiales, 11 suboficiales, 123 infantes de marina y 16 policías, quienes, más allá del límite de sus fuerzas humanas, resistieron hasta que se quedaron sin municiones. Comenzó a la medianoche del día sábado y terminó al atardecer del día domingo. Por la magnitud pues, del ataque inicial se puede percibir que eran mucho personal que estaba pues atacando. Fue por todo un ataque simultáneo por todos los flancos del puesto. Mientras la población del municipio de Jurado se preparaba para festejar las fiestas decembrinas, las extintas FARC se tomaron el puesto de mando de la Armada de Colombia y la estación de policía de forma indiscriminada, usando artefactos explosivos improvisados y generando confusión en la temporada de final de año. Obviamente el puesto nosotros era de madera, y con los 2, 3 primeros cilindros ya no teníamos medio puesto.
Nos ayudaron mucho las zanjas de arrastres y los 2 cerritos que teníamos, pero pues obviamente la guerrilla fue astuta y se tomó el primer cerro, y eso les ayudó mucho para la toma. Nos bloqueó las comunicaciones, y pues ahí empezamos a aguantar hasta las 10 de la mañana, 11 de la mañana más o menos, de ese mismo 12. Cuando se empezaron a escuchar los tiros y luego ya pues, las pipas de gas, las explosiones, y así fue toda la noche, toda la madrugada, la amanecida y la tarde del otro día. Y era pues, la primera persona que vi herida fue un compañero que había perdido las piernas, tenía un hueco en la espalda. Salir en arrastrebajo hasta las trincheras, en las trincheras tratar de auxiliar a un compañero que lo ayuda a acomodarse en la trinchera y le cae una granada en la cabeza, le explota la cabeza. Con eso fue que nos iniciaron los cilindros y qué pipas de gas, de más que todo de esas que usualmente la gente utiliza, de 40 libras. Los explosivos hechizos que los guerrilleros lanzaron dejaron un trágico saldo de 24 miembros de la Armada de Colombia asesinados, 3 secuestrados y 26 heridos. Yo por lo menos el pelotón mío, nosotros estábamos en un cerro que eran donde estaban las comunicaciones, y fue donde más se empeñaron en tirarlos para volar las comunicaciones. No hubo tiempo de nada, pues ellos trataron fue como de ir con todo ahí para que quedáramos incomunicados. Cuando se da la orden de replegarnos, porque ya la posición del Cerro San José había sido tomada, pues llegó un momento donde empezamos a ver cómo daban de baja a unos compañeros, cómo eran impactados. Y yo recuerdo, tenía muchos infantes heridos, muertos, algunos con los intestinos en las manos, personas con tiros en la espalda, ya ahí, pues, me imagino que murieron. Sí, fue algo horrible, fue algo doloroso. El secuestro perpetrado por las organizaciones ilegales produjo una de las imágenes más indignantes del conflicto armado. Esas imágenes, que se convirtieron en el retrato de la degradación de la guerra, quedaron para siempre grabadas en el corazón de los colombianos. Nos llevaron, caminamos un mes exactamente, inclusive en lanchas, vivimos por toda esa selva chocuana y antioqueña, y llegamos al campamento donde estaban los demás secuestrados, soldados, y habían 2, ellos le llamaban comisiones, eran 2 comisiones de 16 soldados y policías, militares y policías, pues. O sea, éramos 32 en ese sitio. Por otro sitio tenían más. La verdad, yo lloré 2 veces en mi cautiverio. La vez que me llevaron porque yo pensaba que mi mamá se me iba a morir cuando se enterara que me... O que se enterara que me iban a matar, porque yo nunca pensé que me iban a secuestrar, sino que más adelante nos sacaban información y nos picaban y nos tiraban en un hueco, o nos daban un tiro de gracia, nos torturaban, porque ¿qué puede esperar uno de la FARC? Entonces, pues yo lloraba y se me va a morir mi mamá. O sea, pues no tanto, pero me dolía, ¿no? Y yo llevaba un tiro en el pecho, yo iba herida en el pecho, que me hirieron en la toma. Y lloré mucho, lloramos todos, cuando liberaron a los soldados. Después de 1240 días del infame secuestro, el 5 de mayo del 2003, en un operativo del ejército colombiano para rescatar al personal que se encontraba en cautiverio, las FARC asesinan en un estado de indefensión al gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, el exministro y asesor de paz de la gobernación, Gilberto Echeverri, el teniente de infantería de Marina, Alejandro Ledesma Ortiz, el suboficial tercero de la Armada de Colombia, Gregorio Peña Guarnizo, el teniente del ejército, Luis Guarne Tapias, los suboficiales del ejército colombiano, Héctor Ducuara, Francisco Negrete, Mario Francisco Marín, Samuel Ernesto Cote y Jairzinho Navarrete. La resiliencia de Villard le permitió sobrevivir a este cruel ataque. Cuando yo veo los helicópteros, me entro a mi cambuche
Y pues, encontré a mis compañeros asustados, todos asustados, y yo contento, estaba contento. Entonces cuando yo me agacho a recoger mi equipo, me pasó un rafagazo de tiros, de disparos. Me tiro al piso y en arrastre bajo me meto debajo de mi cama. Cuando me faltan los pies, las piernas, me cae el ministro Echeverry gritando, estoy herido, estoy herido. Entonces escucho al paisa que dice, verifique que no quede nadie vivo. Y empezaron a llegar los guerrilleros y yo le dije al ministro, cállese que nos van a matar, doctor. Cuando yo digo así, empiezan a disparar. El cabo Marín estaba a mi izquierda, le dieron en la cabeza, pero fuera de la cama, a mi izquierda pero fuera de la cama, o sea, antes del ministro Echeverry. Encima de mis piernas estaba el doctor Gilberto, le dispararon en la cabeza, me pegó a mí en la pierna y me partió el fémur. Ahí me quedó la ojiva, un 7.62. A mí me dispararon por encima de la cama y no me dieron. Me pegaron los tiros al ladito de mis costillas, al lado izquierdo. A mi lado derecho estaba mi cabo Cote, le dispararon, no le dieron tampoco. Pero se movió y el guerrillero se dio cuenta y le volvió a disparar. Todo quedó en silencio, se levantó y se recostó en un palito que teníamos de viga. Y llegaron los paramédicos, los soldados, ya después. Y cuando supe, después fue que murió. Pero creo que murió en el helicóptero. Y así pues sobrevivimos 3 de los 13. Bojayá, símbolo de la degradación del conflicto. El 1 de mayo de 2002, a las 6 de la mañana, guerrilleros del bloque José María Córdoba de las FARC y autodefensas del bloque Elmer Cárdenas se enfrentaron en la cabecera municipal de la población de Bellavista. Durante el día y la noche, la población, unos 1.200 habitantes, se refugiaron dentro del pequeño complejo eclesiástico que lo conformaban la iglesia de San Pablo de Apóstol, el colegio, la casa cural y la casa de las misioneras agustinas, que eran las únicas edificaciones de concreto del pequeño municipio que los podían resguardar del fuego cruzado. Hacia las 10 de la mañana del 2 de mayo, los paramilitares, que se habían quedado sin munición, se escondieron detrás de la iglesia donde se resguardaban unas 300 personas. Las FARC ubican a los paramilitares y sin ninguna contemplación lanzaron contra ellos varias pipetas de gas llenas de dinamita y metralla, de las cuales una de ellas cayó en el altar de la iglesia, produciendo una tragedia de lesa humanidad y asesinando 119 habitantes, entre ellos 48 niños y 114 heridos con amputaciones, problemas auditivos y visuales. Esta pequeña población de pescadores en el noroccidente colombiano sufrió un ataque de las FARC el 2 de mayo de 2002. La iglesia donde se habían refugiado más de 100 ancianos, mujeres y niños del pueblo fue pulverizada con un cilindro de gas repleto de explosivos. Nosotros era la unidad de fuerzas militares más cerca, entonces nosotros nos dan la orden automáticamente salir de Río Sucio. La orden que teníamos en los elementos de combate con la nodriza era ir a Bojayá. Cuando de pronto el bote de mi cabo Audor es fuertemente atacado y nosotros entramos de una vez en contacto. Cuando siento el caliente, de una vez me caigo y caí al piso y me subo a la bota del pantalón, me veo un tiro de la bota llena de sangre. Recuerdo que nos caían como cilindros, tucos. Tuco es un arma hechiza que yo sabía que caía y cogía el bote y lo golpeaba así. Las heridas de este luctuoso hecho nunca serán sanadas por el tiempo. Yo regresé a Bojayá en septiembre. Ahí han pasado unos meses, pero mirar la devastación de la iglesia, en una parte estaba la imagen de Jesucristo sin brazos, sin piernas, y ver esa imagen que es la que uno tiene, mirar la cancha de micro, que usted sabe que ahí mismo queda una cancha, y mirar así, uno empezar a mirar de cómo lanzaron esos cilindros,
ver gente todavía llorar en aquella época. Revivir eso, digamos, era impactante, era muy triste. Y era muy triste verlos allá. Cuando la vida es fragmentada, víctimas de artefacto explosivo improvisado. La Armada Nacional formó los grupos antiexplosivos a principios de los 2000 por la gran incidencia de artefactos explosivos contra las tropas, sobre todo en la costa atlántica y la costa pacífica, donde más han habido víctimas. El artefacto explosivo improvisado se hace a base de metales o plásticos que son fáciles de adquirir por cualquier persona. Utilizan partes de metal, grapas, puntillas, vidrios, con el fin de que se incrusten, hieran a la persona y causen la muerte. La Armada de Colombia, al estar presente en la custodia de la defensa y protección de los intereses marítimos y fluviales, representa un obstáculo para los grupos ilegales, quienes, financiados por el narcotráfico, realizan ataques constantes a los valerosos infantes de marina, con artefactos explosivos improvisados y minas antipersonales, infringiendo un daño desbordado a su integridad y una clara violación a los derechos humanos. De acuerdo con la Unidad para la Atención y la Remas, UARIP, desde 1990 se han registrado 394 víctimas de artefactos explosivos improvisados. De ellas, 310 perdieron la vida y 84 quedaron con heridas, inclusive amputaciones. Estas son algunas de sus historias. El día 24 de enero del 2013 me encontraba como segundo comandante del pelotón de la compañía Bravo. Estábamos haciendo una operación de infiltración en la zona de Cajapí, Nariño. Todo nació por unas amenazas a la población civil, que iba a haber una masacre. Entonces nos encontrábamos en operaciones para llegar con destino al río Rosario. Silbido a lo lejos cuando siento un impacto en mi pierna derecha, en el gemelo, el cual pues me tumba, causándome pues un fuerte dolor, la adrenalina que corre por mi cuerpo. El primer pensamiento que tuve fue: perdí mi pierna. Dos compañeros que estaban cerca me preguntaron: ¿se encuentra bien, mi cabo? En su momento, lo cual respondí: pues, no sé. Dijo: tranquilícese, usted sufrió un impacto con una granada. Procedo a verificarme. No sé, a lo lejos escuchamos unas explosiones. Empezaron un cruce de disparos entre nuestra tropa y el enemigo. Y a las 6:18 horas nos remitimos con la extracción para el puesto de Tumaco, establecimiento de sanidad de Tumaco, Nariño. Teníamos unos puntos que ir a verificar por unas fotos aéreas que se habían tomado, que eran puntos donde supuestamente había procesamiento de narcóticos, de pronto algunos campamentos. Y pues fuimos con 2 secciones bien equipadas. Esta operación duró aproximadamente unos 15-14 días en el río Yurumangui. Tuvimos un abastecimiento y después de ese abastecimiento tuvimos que llegar a Veneral. El pueblo, hay unas escaleras gigantes que llevan hasta el cementerio que está en la punta del cerro. Ahí está el cementerio y como a 60-70 metros ya empieza la maraña. Cuando ya íbamos a ingresar, yo escuché una voz que decía campo minado, y eso fue inmediato. A los 5 segundos fue que sonó esa explosión, pero una cosa que nos aturdió a todos. Y pues se escuchó el intercambio de disparos fuerte que había. Yo miro hacia la derecha y estaban todos mis hombres detrás de las lápidas, digamos que manteniendo la cubierta y protección detrás de las tumbas. Miro a la izquierda, pues entonces tengo ya 2 mutilados: el infante Puente Rodríguez Jonathan, que fue el primero, el infante Charris Neder, que pues perdió la pierna derecha, el infante Herrera Escobar, pues no estaba mutilado, pero él era muy delgado y salió súper inflado, una hemorragia interna severa. El infante Puente Rodríguez Jonathan
en la última comunicación que habíamos tenido 2 días antes le había nacido la niña, el infante. Y él me decía, mi teniente, ¿dónde están mis piernitas? Ahora, ¿cómo voy a jugar con mi hija? Uf, o sea... Bueno, la Armada en este sector hacía presencia, registro y control debido a que es una zona de frontera en la cual se ve lo que es el narcotráfico, el tráfico de personas, a raíz de que es un puente hacia la ciudad de Panamá. Más de eso, también se ve mucho lo que es el contrabando. Es un terreno difícil, es una zona agreste. Después de tener 2 días de lluvia intensa, por órdenes del mando superior, nos enviaron hasta esta zona a hacer registro y control de área. Pasamos por la Escuela Rural de Puerto Bolívar y a escasos 50 metros fue cuando pisé la mina. En realidad no supe qué pasó más. Yo me desperté a los 5 días en el 6º piso del Hospital Militar Central. Cuando yo me desperté en el Hospital Militar, yo me quise levantar y las piernas del cuello hacia abajo no tenía movimiento, en el cual pues a mí me tocaban alzarme, llevarme al baño, colocarme pañal, estar muy pendiente de mis necesidades. Y pues es algo difícil. Y fueron dos años largos de recuperación, pero poco a poco fui recuperando la movilidad y la motricidad. La Armada Nacional como tal en la zona de Tumaco se encarga pues de todo lo que es la protección marítima y costera fronteriza con los países vecinos, y pues también pues en cuidar todas las instalaciones y todo lo que es el casco urbano de Tumaco, teniendo en cuenta pues todo el conflicto que se vive urbano, rural y toda la parte del narcotráfico y el contrabando. En ese momento pues sí delinquían o operaban los grupos de las FARC y organizaciones comunes en el sector. Hubo demasiados hechos victimizantes, explosiones, atentados en el propio Ecopetrol. Tuvimos un ataque con cilindros y tatucos, artefactos explosivos improvisados. Bueno, esto sucedió el 4 de diciembre del 2013 a las 8:05 de la noche. Nosotros pertenecemos al puesto de Ecopetrol, estábamos en una actividad logística, por decirlo de alguna forma, transportando unos infantes de marina que iban a hacer uso de su permiso operacional por prestar el servicio. Nos transportábamos en un camión tipo NPR y a la altura del Puente El Pindo, 2 sujetos en una moto nos tiraron un artefacto explosivo improvisado por la parte trasera del camión. Una granada de construcción hechiza, la cual rodó hasta la mitad del camión e hizo explosión. En ese momento nos desplazábamos 22 personas, uno de ellos tuvo una herida profunda en la parte del tobillo, perdiendo prácticamente su movilidad, no llegó a ser amputado. Otro de ellos era delgado, tuvo muchas esquirlas en miembros inferiores, generándole problemas vasculares. Hubo un infante que tuvo una esquirla que le perforó la cabeza, le recorrió toda la parte frontal del cráneo y le quedó incrustada en el sector posterior, pero no tuvo afectación en el cerebro. Sin embargo, tuvo afectaciones psicológicas y neurológicas tratadas pues, posteriormente. Otro de ellos tuvo múltiples esquirlas en la parte del tórax, tuvo que ser operado de urgencias. Y en mi caso tuve múltiples esquirlas en miembros inferiores y superiores, en las piernas y en los codos, ocasionándome de pronto inmovilidad parcial en la rodilla izquierda. Ocurrió en Tumaco, más exactamente en vereda Mataplátano, río Mataje. Pues siendo aproximadamente las 8:30 de la mañana,
salimos a hacer un pequeño patrullaje, un reconocimiento para los cocales del trabajo del día siguiente. Con un suboficial y 4 infantes de marina profesional salimos a hacer la inspección de los cocales, aproximadamente a unos 500, 600 metros de donde pernotábamos. Encontramos un artefacto explosivo, el cual lo pisó un compañero, un curso mío. El primero lo pisó él. Brindándole la ayuda a él, fui a apoyar a mis compañeros que estaban con él. Pisé el otro artefacto que estaba aproximadamente a unos 100 metros. Pues esa mina al curso mío lo amputó insofacto y por ahí aproximadamente una hora falleció. Pues quedé consciente yo cuando pisé la mía y la que me correspondió a mí. Pisé esa ahí, pues quedé consciente viendo todas las circunstancias. Viendo los compañeros, los cursos míos, los conocidos me estaban dando apoyo. En este contexto, la atención a la salud mental y física de los uniformados, la Dirección de Sanidad de la Armada de Colombia ha implementado la Ruta de Atención Integral a Víctimas, orientada a restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas, para brindarles condiciones que les permitan llevar una vida digna y garantizar su incorporación a la vida social, familiar e institucional. Es decir, los grupos avanzados de trauma son como batallones militares de médicos, que estábamos pues listos para hacer evacuaciones, tratar al paciente, si es el caso amputarlo, dejarle lo que se llama el control de daño y después remitirlo al Hospital Militar Central, que era nuestro hospital. Las minas eran muy terribles. Un muchacho nos llegaba completamente cercenada sus piernas, amputada las manos, sin un ojo. Y también era tan cruel que la parte perineal y la parte testicular eran unas lesiones que uno no entendía. Muchachos de 22, 23 años. Nosotros aprendimos que los que tenían que estar ahí eran los que estaban en la tropa, su batallón con sus enfermeros de combate. Y ellos aprendieron que el muchacho tenía que ponerle su torniquete, tenía que tapar las heridas donde estuvieran en tórax. Se les hizo sus cursos para que ellos pudieran evacuar adecuadamente el paciente y a nosotros, como médicos ya en el Hospital Naval, nos llegara vivo el paciente y nosotros pudiéramos trabajar. Es importante resaltar que todo evento traumático surge, por supuesto, de una situación inesperada, que el ser humano piensa que jamás va a pasar por esta situación. Pero el hecho de que sea un evento traumático no quiere decir que de por sí la persona quede con consecuencias toda su vida. Eso depende de muchos factores. Estos factores son los factores personales, también depende de la resiliencia, de cómo yo tome las situaciones adversas en mi vida, de las estrategias de afrontamiento que yo tenga, de los rasgos de personalidad que yo tenga. También depende mucho como de esas herramientas que yo tengo desde la parte psicológica, desde el acompañamiento de mi red social, familiar, para poder salir de esas adversidades. El hecho de ser víctima no quiere decir que siempre queden secuelas. Por supuesto, es un evento traumático, una situación que en sí cambia en algo la vida. Por supuesto, después de un evento de estos, todas las áreas de ajuste social, familiar, personal, se modifican, pero el ser humano también tiene la gran fortaleza de adaptarse a nuevas situaciones. Esto lo podemos evidenciar claramente en todos aquellos casos que vemos, estos pacientes tan resilientes que a pesar de la situación tan terrible que han pasado, han podido surgir de esa adversidad y en este momento son inclusive deportistas de alto rendimiento, son personas que modificaron, se adaptaron y tienen ahora otro proyecto de vida, como terminar una carrera profesional, inclusive un posgrado, una carrera tecnológica o diferentes proyectos que hicieron que surgiera a partir de este evento tan difícil. Bueno, la Armada Nacional, a través de la Dirección de Sanidad Naval, cuenta con unos establecimientos de sanidad militar que se encuentran distribuidos a nivel de nuestras 3 regionales, la región Caribe, la regional Pacífico y la regional Centro, donde también se cubre todo lo que es la parte oriente y sur del país.
En el caso de presentar una afectación en uno de nuestros tripulantes por minas antipersona, por artefacto explosivo improvisado, nosotros como infraestructura, tanto en personal como en establecimientos, inicialmente contamos con nuestros enfermeros de combate, con nuestros socorristas militares, que son quienes realizan la atención inicial en el teatro operacional, en el área donde se presenta el hecho donde resulta herido nuestro tripulante. Ellos son quienes lo estabilizan, prestan los primeros auxilios y colocan al paciente en condiciones para ser evacuado hasta uno de nuestros establecimientos. Tenemos que contar en ese momento con las situaciones geográficas, con las situaciones climatológicas, con las zonas de difícil acceso, donde de pronto es un poco complicado prestar una rápida evacuación y una rápida extracción de nuestro tripulante, lo cual lo hace crítico porque estamos jugando con horas, con tiempo valioso para evacuar a ese tripulante. Por ello, de culturas legendarias surge la figura mítica del ave fénix, encarnada en las víctimas del conflicto armado pertenecientes a la Armada de Colombia, quienes han tomado metafóricamente de sus lágrimas curativas para renacer con sanidad interior y una sabiduría infinita que hoy comparten a través de sus historias de vida y superación. Al llegar acá en Bogotá fui al establecimiento de sanidad del Batallón de Policía Naval Militar número 70, en los cuales pues ellos ayudaron a que mi recuperación se terminara de llevar satisfactoriamente. El proceso de recuperación en mi casa fue lo mejor, realmente. El amor incondicional y el acompañamiento de mis familiares fueron únicos. Después de mi recuperación, llego nuevamente a la unidad, me presento con toda la actitud, disposición, ya recuperado, todos los comandantes muy atentos, pendientes de mi situación, me preguntan si está 100% para ingresar nuevamente al área de operaciones. Y le dije, no, claro, mi primero, lo que usted ordene y donde ordene. Entonces al momento de ingresar allá en helicóptero, vemos la lejanía, la situación, sentimos la amenaza, pero también sentimos el compromiso por volver a retomar nuestras funciones de lograr una mayor soberanía de nuestra nación. Nosotros llegamos, mi coronel pues nos mandó a reunir, habló con nosotros, nos puso ayuda psicológica, habló mucho con nosotros, de que no solo lo hiciéramos por la parte emocional, sino por la parte táctica que habíamos aprendido, y ahí entonces uno viene donde sale de que uno no sabe si verdaderamente caer o no caer, porque de cierta manera nosotros empezamos a recopilar mucha información. En la RDA nosotros después de cada operación tenemos una cosa que se llama resumen después de la acción, y es digamos que ver cómo hicieron los procedimientos, qué se puede cambiar, qué se puede hacer. De cierta manera me ayudó a ser más fuerte, porque hubo un momento en que toqué fondo, digamos que en mi depresión, pero salí a flote, me volví más fuerte, porque me quise ser mejor para poder darle lo mejor de mí a mis hombres. En ese entonces la Armada me brindó el apoyo moral para mí y para mi esposa, para poder estar ella al lado mío y tener una buena recuperación. Cuando llevaba más o menos 1 año y medio de recuperación, el señor comandante de esa época pues designó a un personal de suboficiales y de infantes de marina profesionales heridos en acción a realizar unos cursos. Y uno de esos cursos era museología y museografía, el cual lo realizamos con la Universidad Externado de Colombia y la Universidad de Antioquia, en el cual después de yo haber realizado estos 2 cursos, fui designado al Museo de Infantería de Marina con sede en Coveñas, y en el cual pues me encuentro laborando hoy en día en el Comando Conjunto Estratégico de Transición, como suboficial de apoyo administrativo de memoria histórica. Luego de estar aquí en el hospital militar 2 días hospitalizado
porque pues como les dije tenía la pierna izquierda un poco inmóvil. En ese tiempo pues la que se convirtió hoy en día en mi esposa me ayudó muchísimo, me acompañó, mi familia pues siempre estuvo ahí al lado. La institución, yo estuve 6 meses en recuperación funcional en el CESAN, en el Centro de Evacuados de la Armada Nacional, y ahí nos llegó una oportunidad muy bonita, llegó la Fundación Colombia Herida, trayéndonos una convocatoria de la Universidad Javeriana donde daba 4 cupos para personal herido en combate que estuviéramos en Bogotá para estudiar ciertas carreras dentro de la universidad, que soy diseñador industrial de la Javeriana. La Javeriana me dio un 80%, la institución me ayudó con el 20% restante. Actualmente yo me encuentro trasladado en la Jefatura de Formación, Instrucción y Educación Naval, es la encargada pues de toda la parte de educación de la Armada Nacional. Estoy designado como el director de los Centros Navales de Desarrollo de Objetos Virtuales de Aprendizaje, donde hacemos virtualización de materias, virtualización de programas, y en aras de fortalecer y dentro de mi formación y mi proyección institucional, decidí empezar una maestría en educación con un carácter de innovación, y todo lo que tiene que ver, pues mi tesis va enfocada a los ambientes virtuales de aprendizaje. Todo esto en aras de combinar todos estos recursos, estos conocimientos adquiridos y ponerlos en funcionamiento con la institución. Y pues lo que te digo, la Armada recibió eso, lo que fue las terapias. También sé que gracias a eso consiguió su estudio, que fue a través de la Armada. Creo que fue que llegaron, no sé qué era lo que llegaba a la Armada, él me alcanzó a contar, y que becaban como a los heridos en combate, y pues gracias a eso él entró a estudiar. Pues el proceso de recuperación físico fue algo doloroso, pero mentalmente estaba muy fuerte. Tenía el apoyo de mi familia, de mi madre, de mi esposa, de mis hermanos, estaban ahí apoyándome, y pues después de que haya un apoyo familiar y fortaleza mental, lo físico pues pasa a un segundo plano. Con poco tiempo o mucho tiempo uno empieza a recuperarse, y dando lo mejor de sí puede llegar a proyectarse para algo mejor. Totalmente hay que apoyarse mucho en la familia y apoyarse en un deporte, en una disciplina, que eso lo fortalece a uno mucho mentalmente, físicamente. Quedarse postrado en la cama no es una opción. Hay que darle hacia adelante, siempre proyectarse para algo mejor. Y pues que eso va a hacer que las personas que vienen atrás, que pasen por el mismo incidente, se vean más fuertes y vean que todo en la vida se puede salir adelante. Mi hijo volvió a nacer porque verlo en el estado en que estaba, por Dios bendito, era irreconocible mi hijo como estaba. Su carita toda nada, porque las esquirlas le cortaron toda la cara, todo. Mi hijo estaba como un monstruo. Él no podía hablar porque estaba entubado, él me escribía en un papel, me decía, mami esto, mami tal y tal. Para mí, mi hijo volvió a nacer, y agradecida con Papito Dios. Sí, señor, siempre he estado con muy positivo y como con esa fuerza. Sí, yo sí puedo, yo sé que yo sufrí el accidente, pero yo puedo seguir, y yo sigo adelante para ser un ejemplo para los demás. Héroes de la Armada de Colombia, que han tomado su gran sacrificio en el litoral pacífico para adquirir una gran resistencia física, sanidad interior y una sabiduría que hoy comparten a través de sus historias de vida.